contenido de este video, para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes, y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del video, que es entretener. Gracias por su comprensión. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre un cuento un poco reconocido. Vamos a basarnos en este libro de narraciones extraordinarias del gran autor Edgar Allan Poe, pero principalmente mi compañera Kayla y yo nos vamos a basar en El gato negro de Edgar Allan Poe. Pero primeramente, ¿quién es Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Fue un escritor, un poeta, un crítico y un periodista romántico. Fue reconocido por ser uno de los maestros del relato corto. Y bueno, a continuación mi compañera Kayla les va a dar un pequeño resumen sobre lo que trata El gato negro de Edgar Allan Poe. Este cuento tiene estos personajes principales, que son el personaje principal que no tiene un nombre, solo lo toman como el culpable de todo, la esposa y el gato Plutón y los policías. Entonces, esta historia se trata sobre un niño que tenía una obsesión con los animales. Crece, se casa desde joven y el cuento inicia expresándonos que esta historia nos las cuenta desde la cárcel. No nos dice el por qué, porque eso está al final, pero nos cuenta esta historia desde la cárcel. Después él se casa, tiempo después él se vuelve agresivo porque empieza a tomar en exceso alcohol, entonces él se vuelve agresivo con su esposa, violencia, y después pasa tiempo, no se separan, pero seguía siendo muy violento. Un día él llegó a su casa muy tomado, él agarra a su gato Plutón, que ya era muy viejito y por lo mismo era muy gruñón, entonces él lo muerde y él se enoja y le saca una parte del ojo. Entonces, ya que le saca esa parte del ojo, no sintió culpa, solo sintió remordimiento, pero nunca expresó algo más. Días después, él lo que hace, toma la decisión de ahorcarlo atrás de su patio y de colgarlo. Lo dejó ahí, tampoco sintió nada, solo remordimiento y hasta ahí. Cuando fallece Plutón, pasa tiempo, él se incendia su casa y él vuelve a encontrar otro gato igual a Plutón. Lo que pasa fue que ese gato que se parece a Plutón lo siguió hasta su casa. Se quedó varios días ahí, pero en ese lapso de días él se sintió estresado y fue castrante para él tenerlo ahí porque no lo dejaba dormir. Y un día decidió subir a su azotea y matarlo con un machete, pero su esposa se negó porque él ya le había agarrado un cariño a ese gato. Entonces lo que pasó fue que le dio un machetazo en medio del cráneo a su esposa y lo primero que pensó fue en cubrir al cuerpo. Entonces, para que nadie se diera cuenta, lo que pasó fue que la enterró en donde había enterrado a Plutón y entonces 4 días después, igual, tampoco sintió nada, remordimiento, culpa al perder su esposa tal vez, sí lo aceptó. Entonces ya después, 4 días después, llegan los agentes, la policía y empiezan a inspeccionar toda su casa. Y cuando ya se iban de su casa, empiezan a escuchar ruidos atrás de la pared donde estaba Plutón. Y entonces los policías derrumban esa pared y se dan cuenta que ahí estaba su esposa con coágulos de sangre y ahí estaba Plutón. Y entonces ahí él se da cuenta que estaban juntos los dos. Y entonces, con el único ojo llamante sobre ella estaba el gato negro. Entonces ahí fue cuando él cayó en cuenta que había emparedado al monstruo, que había emparedado al gato negro junto a su esposa. Mi opinión sobre este cuento es que es un cuento bastante entretenido, es un cuento muy divertido y a la vez es algo que te deja a imaginar muchas cosas. Tan solo el hecho de que el cuento empiece en una cárcel es algo que tú no te esperas. El hecho de que el libro se llame El gato negro te da a imaginar que el gato es el malo, que el gato es el que va a cometer el crimen, pero no, al final te das cuenta que el gato es el que más sufrió en todo este lapso de tiempo. Tan solo el hecho de que el acusado haya pasado por tanto y sus vicios lo hayan llevado a ocasionar tantas cosas, es algo que te das cuenta que actualmente ocurre demasiado. También el modo de escritura de ese tiempo actual es algo muy diferente. Si tú lees un libro actualmente o intentas escribir esa versión, lo vas a escribir con otras palabras, lo vas a escribir de otro modo. Entonces la escritura
el cómo cuenta el autor las cosas, el todo lo que está ocurriendo a mí hace muy entretenido el querer entender el libro. Y en lo personal es uno de mis libros favoritos y siempre será mi libro favorito desde el momento en que lo conocí hasta este momento. En mi opinión es que es un libro que te hace pensar mucho, como decir, ay, ¿por qué está pasando esto? Y es confuso porque no sabes al principio por qué está en la cárcel, entonces te da más intriga leerlo y saber por qué está en la cárcel él. Y entonces es muy buen libro porque te enseña varios puntos, como les dije, el alcoholismo o también la violencia familiar que pueda haber, el maltrato animal, que no es bueno, porque pues eso, el maltrato animal te puede llevar a la cárcel, y también los homicidios. Entonces la violencia familiar, y también pues en cierto punto un cariño hacia la familia que debes de tener. Entonces es un libro muy bueno, a mí me gustó mucho, les digo, es muy pequeño, es solo de 10 páginas, pero pues lo terminas muy rápido y al final te gusta. Entonces esa es mi opinión sobre el libro. La influencia del autor en este cuento es algo que se da a entender en muchas partes de este cuento. Lo principal, el alcohol. El alcohol de esa época y el alcohol de esta época es súper distinto. Y el hecho de que tan solo el alcohol de ese momento lo llevara a cometer un asesinato te hace pensar que no hará el alcohol en este momento. El alcohol en este momento está más rebajado, pero tiene más químicos que en tu cabeza hacen diferentes cosas, alucinaciones, te hacen cometer demasiadas tonterías. También, algo que comentó el autor en su momento es que él se basó en su gato. Edgar Allan Poe era una persona con problemas de alcoholismo. Y su gato, cada que Edgar Allan Poe despertaba una noche después, despertaba un día después de haber tomado hasta más no poder, él despertaba. Y quien lo apoyaba y quien lo ayudaba a despertar, a tranquilizarse otra vez, era su gato. Solamente que en el cuento, Edgar Allan Poe puso prácticamente lo que él pasaba por su cabeza hacer con su gato. Que era desquitarse de tanta cosa, tanta maldad que le pasaba por él en su gato. Y eso es algo que Edgar Allan Poe no hizo, pero es algo que quiso dar a demostrar. Entonces su influencia sobre el público actual, su influencia sobre el público pasado, su influencia de él hacia el cuento, son cosas muy relevantes que se dan a entender en todo el libro. La conclusión sobre este libro es que Allan Poe fue un muy buen escritor, porque a pesar de que en esa época en la que él escribió ese libro era muy diferente a la de nosotros, no se aparta tanto a nuestra actualidad. Pero entonces les digo, es algo que no se aparta tanto a nuestra actualidad, ya que muchas personas ahorita siguen teniendo problemas de alcoholismo. Entonces la conclusión y también la reflexión es que no hay que consumir en exceso, o si no podemos, pues es mejor ni consumir, ¿no? Pero entonces eso es lo que pasa, que ese libro nos quiere dar a entender que el alcoholismo, la violencia y todas esas cosas no son buenas para nuestra vida. Nos da esa reflexión de aprender a controlarse y aprender a decir en qué momento hasta aquí, o tengo algo que amo. Entonces esa es una buena reflexión, el no consumir alcohol o todas esas cosas, no generar la violencia y todas esas cosas, porque nos llevan a algo malo en lo que solo quedamos nosotros solos y no tenemos a alguien más. Departamentos El Palacio Rosa.